bacterias, vamos a ver hongos, protozoarios y algas y virus, ¿no? Es todo lo que todavía nos hace falta para poder concluir con este verano intenso de trabajo. Muy bien. ¿Cómo van en sus otras materias? Si tienen alguna otra, ¿cómo va la cosa? Bien, profe, ¿Sí? bien, solo que Ok. pues tarea y tarea Ah, ok. y más tarea. Y mucha tarea, ¿verdad? Y mucho trabajo por hacer, me imagino, me imagino. Bueno, ánimo, ya casi, ya casi. El día viernes podemos liberarnos, ¿no? Podemos liberarnos, descansar un par de semanitas para que llegue el siguiente semestre, pero de alguna manera pues podemos esas 2 semanas descansar. Así que mucho ánimo. Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces con donde nos habíamos quedado el día de ayer, ¿sale? Estábamos hablando de las arqueobacterias. Bueno, muy bien. Si nos queda tiempo, si nos queda tiempo ahí pues en estos días, ojalá que sí, ojalá que alcancemos. A ver si jugamos tantito Gartic Phone. ¿Han jugado o no han jugado? No, profe. ¿Nunca han jugado Gartic Phone? ¡Ah! Oh, por Dios. Ok, entonces, Yo con mayor he razón, visto pero videos, profe, y se ve nada que está más chido, videos. y se ve que está divertido. Es súper divertido. Te mueres de la risa de lo que uno escribe y de lo que uno dibuja ahí. Sí, entonces a ver si alcanzamos, ¿no? Ese último día esperemos que haya tiempecito, ojalá. Bueno, muy bien, entonces vamos a seguir hablando de las arqueobacterias. Ya ayer platicamos, pues sobre todo lo referente a el por qué pueden sobrevivir a esas condiciones, sobre todo aquellos organismos que son termófilos o hipertermófilos, por qué pueden sobrevivir a esas condiciones de temperatura, ¿no? Y tiene que ver nuevamente con lo que es su pared celular. Entonces, normalmente ellos lo que hacen, como ustedes vieron ayer, era en lugar de tener enlaces del tipo éster, tienen enlaces del tipo éter en lo que conforma su membrana celular. La pared celular puede ser diferente, no necesariamente es de peptidoglucano, y además, pues puede cambiar un poco la composición de la célula, ¿no? Es decir, puede haber RNA polimerasas o DNA polimerasas que no se parecen tanto a las eubacterias, sino que pueden parecerse un poco más a las eucariotas, ¿no? Pero de todos modos, pues tienen así como sus características muy bien definidas. Y como también ya les había comentado, pues resulta que ahora las clasificamos en dos filums, ¿no? Hasta ahorita la información que yo tengo, porque es muy cambiante y sobre todo en este aspecto de la filogenia, de las relaciones filogenéticas de un organismo con otro, es muy cambiante por los nuevos hallazgos que va habiendo cada día, ¿no? Por lo tanto, un libro de micro, digo, a la siguiente edición ya viene un poco diferente y así sucesivamente. Pero bueno, características generales, esas sí las podemos seguir manteniendo, ¿no? Dos filums entonces, que es Euryarchaeota y Crenarchaeota. En el caso de Euryarchaeota, nosotros vamos a posicionar a los organismos que son termófilos, ¿no? Mayoría de ellos son termófilos y de hecho son los que están más cercanos a la ramificación como digamos el ancestro común de todas las arqueobacterias, ¿no? Esos termófilos. Después de ahí van a salir un poquito más adelante lo que son las bacterias metanogénicas, que son arqueobacterias, ¿no? Recuerden que bacterias les llamamos tanto a eubacterias como en el caso de arqueobacterias, pero la diferencia está en que pues unas son eubacterias y otras arqueobacterias. En este caso hablamos de las bacterias metanogénicas, es decir, aquellas que pueden aprovechar compuestos metílicos o que sintetizan como resultado de su metabolismo, pues al metano, ¿no? Y eso que trae como consecuencia, pues obviamente que se libere al medio ambiente, ¿sale? Ya aplicaciones, pues hablaremos un poco más adelante. Y posteriormente surgen lo que son los organismos halófilos, ¿no? Que son aparentemente los más evolucionados dentro de las arqueobacterias, como ustedes pueden observar, y que también tienen pues ciertas características un poco diferentes a lo que normalmente nosotros conocemos, ¿no? Incluso hay bacterias metanogénicas halófilas, ¿no? También podemos encontrar como una mezcla de unas con otras, o por ejemplo, algunas que son metanogénicas termófilas, ¿no? Como el caso de metanopirus. En el caso de Crenarchaeota, ahí más bien yo voy a encontrar principalmente organismos que son extremadamente acidófilos y organismos hipertermófilos, ¿sale? Entonces, una característica de estos organismos, de los crenarqueotas,
pues es eso, es el hecho de que nosotros ya tenemos organismos que van referidos un poco más a la temperatura. Y es la manera de poder nosotros, pues ahora sí que dividir, ¿no? Dividir a estos grupos de organismos. Muy bien. Hay otro, ya les decía, ¿no? El día de ayer, que hay otro filum que aparentemente existe, pero que en realidad los organismos que han aparecido dentro de ese filum, empezamos ya a clasificarlos tanto en Crenarqueota como en Euriarqueota, como también algunos están yendo más bien hacia Eubacteria, hacia otro dominio completamente, ¿no? De hecho, ayer nos platicaban de esto cuando ustedes nos platicaron rápidamente de los filums que nos hacían falta de ver allá en Eubacterias, mencionaban el lago de Yellowstone, ¿no? ¿Quién fue quien lo mencionó? No me acuerdo bien. Tiene que ser de los termófilos, pero no me acuerdo quién fue. Sí, profe. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué organismos eran? ¿Se acuerdan? Creo que eran los Ay, empieza con T y acaba con Cus, pero no me acuerdo. Bueno, quizá no el organismo específico, pero pues eran los termófilos muy ramificados o algo así, ¿no? Era el grupo. ¿O me Sí, ese. equivoco? Sí, ¿verdad? Eran estos. Ok, entonces ahí está, ¿no? Son organismos que probablemente antes eran clasificados como arqueobacterias, esos que ahí mencionaron el día de ayer, en Corarqueota. Este filum, digamos que es un filum fantasma, ¿no? No es que realmente exista del todo, ¿no? Y menos en la clasificación actual. Entonces, probablemente muchas de esas bacterias fueron llevadas más bien al dominio de Eubacteria, ¿no? Por el mismo hecho. ¿Por qué? Porque muchas de estas se descubrieron en manantiales calientes del lago de Yellowstone, ¿no? Ahí en Estados Unidos. Son organismos cultivables en el laboratorio, por eso es que se sabe acerca de ellos, y tienen características pues, de organismos antiguos muy interesantes por el hecho de interpretar, ¿no? Más o menos cómo es que surgió ese ancestro en común de todos, ¿no? Que es nuestra hipótesis en el punto de la evolución. Entonces, nuevamente, muchos de esos organismos se han movido tanto a Crenarqueota como haberlos pasado a Eubacteria. Y por eso es como que desaparece un poco, ¿no? Este filum. Y nos concentramos entonces en los dos filums que vienen en la parte superior, es decir, en Crenarqueota, donde nosotros nuevamente tenemos especies hipertermófilas, ¿no? En este caso, y muchas de ellas, debido a las condiciones que viven, pues también tienen que ser quimiolitótrofas, quimiolitoautótrofas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que aprovechan para obtención de energía, aprovechan compuestos inorgánicos y en el caso de obtener sus compuestos carbonados, ahí más bien lo hacen a través de la fijación de CO2, ¿no? Eso es lo que significa. Y bueno, aparte me dice, poseen relojes evolutivos lentos. ¿Qué quiere decir esto? Que no han cambiado mucho, ¿no? O sea, los organismos que tenemos se parecen mucho filogenéticamente, hay bajas diferencias en lo que es el RNA ribosomal 16S, el punto de comparación entre todos los organismos, pero además parece que no han evolucionado demasiado, ¿no? Suena lógico, si estos organismos surgieron en un periodo de la Tierra donde la mayoría del ambiente era más como, pues con elevadas temperaturas, con zonas volcánicas, etcétera, suena lógico a que si ahí se estaban desarrollando los organismos y su hábitat natural actual sigue siendo muy parecido, pues por eso no han tenido que modificarse tanto, ¿no? Tiene un poco de sentido. Y en el caso de las eurearqueotas, aquí sí, quisiera lo que les decía, donde sí hay un cambio ya evolutivo entre los organismos, surgen las metanogénicas, las halófilas y algunas termófilas, ¿no? También, como ya lo habíamos comentado. Y además estamos hablando de que aquí, por ejemplo, está termoplasma, que es un organismo de lo más sencillo junto con las micoplasmas. Micoplasma es una eubacteria, o sea, pertenece al otro dominio, que tiene el contenido genético indispensable para sobrevivir. De hecho, son organismos que, si recuerdo, no tienen pared celular, ni uno, ni termoplasma, ni los micoplasmas, y que además, pues realmente no hacen nada, o sea, realmente no se mueven, no son patógenos, pero tampoco es como que estén activos, ¿no? Su tiempo de duplicación, por ejemplo, estamos hablando de días, semanas, o sea, tarda muchísimo, ¿no? Estamos hablando de los organismos como más flojos, por así decirlo, dentro de todos, ¿no? Que pues tienen lo indispensable para sobrevivir.
Y ahora, ¿por qué se los comento, no? ¿Por qué es importante comentarlo? Porque si no, no sé si ya saben que existe la biología sintética o la microbiología sintética. ¿Tienen idea qué es eso? ¿O nunca lo habían escuchado antes? Me suena como que crean en laboratorios, ¿no? Algunos microorganismos. Así es. Resulta que ya hay organismos, microorganismos sintéticos, ¿no? O sea, tanto nos gusta estar jugando a los humanos a Dios, a crear y todo esto, que ya tenemos organismos sintéticos. Yo creo que de ahí viene lo del COVID-19 que se había hecho en China y no sé qué tanto, ¿no? ¿No? Algo por el estilo tiene que, tiene que haber en esa creencia y que de hecho hasta la actualidad todavía como que mantiene la postura Estados Unidos, ¿no? Que probablemente fue hecho a propósito ese dichoso virus, ¿no? Yo la verdad lo dudo por la estructura que tiene en contenido genético el RNA del virus, no creo sinceramente, y menos por cómo está mutando, ¿no? O sea, tiene la tendencia total de un organismo antiguo. Entonces, no creo. Sinceramente no creo que eso sea verdad. Pero bueno, ya cada quien tendrá ahí su punto de vista, ¿no? Entonces, pues es eso, es el hecho de que en este caso, pues no cambian tanto, ¿no? No van modificándose demasiado y son herramientas en biología molecular para la síntesis ya de microorganismos, ¿no? Increíble, increíble que esto pueda llegar a pasar. Lejos del hecho de sentirnos como dioses o algo que les decía, la parte de la ética y la moral, de todos modos sigue siendo una situación o un reporte científico impresionante, yo creo, ¿no? Yo considero que es de esa manera. Muy bien, vamos a empezar a hablar entonces del filum número 1, que son las eurearqueotas. Muy bien, una pregunta, ahorita haciendo una pequeña pausa. ¿Alguien de aquí es vegetariano, vegano? Mera curiosidad, no. Digo, si son y no quieren decir, no pasa nada, no lo digan. Solo tengo un poco de curiosidad. ¿Tú, Pedro? No, pero es broma. No, pues, bueno, si acaso hay alguien, ¿no? Lo que pasa es que yo, cuando estaba en el laboratorio haciendo mi trabajo de doctorado, tengo un amigo que fue mi asesorado, no le di clase a él, de ahí del TEC de bioquímica, que estaba trabajando él en su tesis, ¿no? Y yo en la del doctorado. Entonces yo era el asesor. Y todo el tiempo estaban conmigo. Creo que ya les había hablado de ellos. Y si no, pues son 4 personas, ¿no? Que siempre estaban ahí conmigo. Entonces, no me acuerdo si esto ya se los había dicho, pero un día él dejó de comer carne porque se metió mucho en cuestiones, ¿cómo les diré? Como espirituales, ¿no? De esos que están meditando y todo eso. Y ahí les pidieron que dejaran de consumir carne, o sea, que se desintoxicaran y no sé qué tantas cosas. Entonces él dejó de comer carne por esa razón. Y hasta la fecha que ya como que se le quedó, o sea, ya no pudo volver a regresar a comer carne. Entonces, algo que le preguntaba yo era, oye, ¿y realmente no comes carne porque te da asco? Y me dijo, no, o sea, realmente me gustaba la carne. Lo hice más por el hecho de, pues, entrar a esto de la meditación, poder tener bien todo espiritualmente y así, ¿no? Entonces le dije, ok, lo que pasa es que en ese momento surgió el hecho de que ya había carne sintética. ¿Ya vieron eso de que ya hay carne sintética? No me acuerdo si ya lo habíamos comentado antes. Sí, profe, la que se llama Beyond Meat. Ajá, exactamente, ¿no? Que bueno, pues es carne que se ha hecho en el laboratorio, pero que cumple con las características de pues de la carne, ¿no? Realmente, del músculo o lo que sea que nosotros nos estamos comiendo. Entonces le dije, ¿y por qué no comes carne? Y ya me dijo, lo que pasa es que se obtiene a partir del sufrimiento del animal y todo esto, ¿no? Que está bien, yo entiendo esas razones, no las critico, realmente creo que tienen razón, solo que yo sí me siento muy débil como para dejar de comer carne, ¿no? Pero bueno, ya son otras cuestiones. Entonces le digo, ok, y si esa es la razón y antes te gustaba la carne, ahora que va a existir la carne sintética, que en algún punto tendrá que ser comercializada con mayor fuerza, ¿no? Por el hecho de cómo llevamos el planeta. En ese sentido, ¿tú comerías o no comerías carne? ¿No? O sea, sí le pregunté así como, sinceramente, ¿qué opinas? Y pues sí se quedó en la torre, ¿no? Pues es que dice, es que de alguna manera no vendría de sufrimiento animal. Dice, pero a la vez sentiría como raro estar comiendo carne. Entonces como que no me supo responder, ¿no? Y pues bueno, está curioso porque es eso, ¿no? Yo no sé cuántas personas
por el hecho de que ya no fuera carne obtenida a partir del animal, que es a veces lo que menciona, ¿no? Yo no sé qué posición tomarían en ese sentido. Digo, yo sé que hay mucha gente que no come carne por otras razones y que son muy adecuadas, está bien, pero en ese sentido los que de plano dejaron de comer por el maltrato animal y todo esto, no sé qué va a pasar, ¿no? No sé si volverán a comer carne, no volverán a comer carne. Entonces, es curioso, ¿no? Y por ejemplo, bueno, es muy raro, es muy agradable y todo, obviamente, y platicas bien padre con él, pero siempre me hacía preguntas como, ¿cómo le explicas a un niño? Una vez me preguntó, ¿cómo le explicarías a un niño qué es un virus, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues ya yo le daba una definición y él se ponía como si fuera el niño y me empezaba así como a rebatir, ¿no? Y era de, ya, Adán, ya, contrólate, Adán, contrólate. Pero bueno, ahorita me acordé de eso, de lo de la carne, ¿no? De la carne sintética con la biología sintética. A final de cuentas, Es que, pues profe, forma o sea, parte, yo ¿no? creo que sería difícil porque, o sea, esa carne que hacen sintética es demasiado parecida a la carne de verdad, o sea, y te llega así como un sentimiento bien confuso, como que dices, ¿estoy comiendo carne o no estoy comiendo Ujú. carne? Y, o Pues sea, sí, además, el sabor de la carne, pues, o sea, es muy, muy fuerte, entonces, como es muy parecido, dices, no, o sea, sientes dentro de ti que estás comiendo carne y no lo sientes bien. exactamente. Sí, eso yo creería, ¿no? Yo creería que a pesar de todo eso, siento que la mayoría diría que no. Solamente me da curiosidad si alguien de plano diría, ah, pues ya, no, pues ya, ya, ya lo que yo alegaba ya está cumplido, entonces podría ser uno que otro caso. Así es. Bueno, de esas preguntas a veces, o cuestiones curiosas, ¿no? Que a veces le salen a uno. Y qué bueno, ¿no? Yo creo que está re bien eso de la carne sintética, realmente disminuir, ¿no? Lo que es el maltrato animal, porque sí es muy fuerte, sí, sí, sí. Yo alguna vez vi algún documental de un rastro y, híjole, o sea, es feo, ¿no? Es bastante feo. Así que ojalá que en algún punto, pues veamos que es una buena opción, ¿no? Obviamente, y pues dejemos un poquito de lado las prácticas actuales. Va a estar muy difícil, pero esperemos que en un futuro. Muy bien, dentro de Euryarchaeota entonces, que es el filum número uno de dos, están organismos de los halófilos extremos, donde destacan Halobacterium, Halopherax, Natronobacterium, ¿no? Por lo general, este tipo de organismos traen el prefijo, perdón, es que traigo un poco de hipo. Si ahorita se me sale pues ya se pueden reír, no pasa nada. Entonces, traen el prefijo halo, ¿no? Muchos de estos organismos, y es la manera de poderlos reconocer fácilmente, ¿no? Otro como Natronobacterium, pues bueno, ahí también es un prefijo que normalmente no hemos visto, ¿no? Hemos visto el nitro, nitroso, digo que se parecen, pero tampoco hemos visto natrono, ¿sale? Entonces sería una manera de poderlos identificar. Natronobacterium, por ejemplo, deberá ser un organismo que es capaz de fijar nitrógeno y que además pues también es halófilo, ¿no? Y los otros organismos halófilos pues meramente llevan o viven bajo esas condiciones. Son gram negativas, ¿no? La mayoría de ellas no tienen forma definida. De hecho, vean, esta es una bacteria, es perteneciente a Halobacterium, esta que ustedes ven en la parte inferior. Y pues evidentemente sería muy difícil poderla, pues como describir como un bacilo, un coco o filamentosa, ¿no? Evidentemente no es posible, sino que es completamente irregular. Se reproducen por fisión binaria, no esporulan, es decir, en cuestión de ni de estructura de resistencia ni para poderse reproducir, simplemente se dividen como las bacterias tradicionales y son inmóviles, ¿no? En la mayoría de los casos. Son inmóviles para desplazarse, pero como muchas de ellas son de vida acuática, poseen por ahí vacuolas de gas que les permiten flotar, ¿sale? Entonces eso sí, sí pueden hacerlo. Entonces sí se pueden mover hacia arriba y hacia abajo, pero quizá no desplazarse hacia adelante o hacia atrás o cualquier lado, ¿no? Viven en ambientes de elevada salinidad. Estamos hablando de una concentración, imagínense, de al menos 1.5 molar de cloruro de sodio. Al menos. Estamos hablando, híjole, de una concentración pero impresionante, ¿no? El Mar Muerto, por ejemplo, tiene una concentración más o menos de entre 3 y 4 molar, más o menos. Entonces,
¿Qué nos pasaría? ¿Se han preguntado? ¿Qué nos pasaría si entramos al mar muerto y nos quedamos ahí un rato? Flotas. ¿Flotas? ¿Por qué, Pedro? No me acuerdo, vi un video y, o sea, en ese mar, si, o sea, nomás llegas y te acuestas así y ya flotas, no te puedes hundir. Ujú. Sí, más o menos, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la densidad, ¿no? La alta densidad que tiene el mar por la gran concentración salina, supongo que tiene que ver un poco con ello, ¿no? Pero si lograras entrar, o sea, bueno, te digo, si puedes entrar, ¿no? Nada más que si te acuestas, pues flotas. Pero si entras y metes tu cuerpo ahí un ratito, así químicamente, ¿qué esperarían que pasara? ¿No? Tiene que ver con la ósmosis. ¿Qué sucedería? ¿Qué opinan? Como que te empezarías a hinchar. O no me acuerdo si ¿Qué, era perdón? como, Se es que yo entrecortó. también lo vi. Es que yo también vi un video una Ajá. vez, pero no me acuerdo si era que te empezabas a hinchar o más Ujú, bien que como que los dedos se te hacían como pasita. No me acuerdo bien cuál de los dos ujú. era, Ok, pero muy algo bien. así vi. Yo pensaría que como está tan concentrado afuera, supongo que más bien el agua de tu cuerpo comenzaría a salir, ¿no? Para poder tratar de establecer un equilibrio entre un lado y otro. Entonces, eso traerá como consecuencia que nuestra piel se hiciera como pasita, ¿no? La segunda opción que por ahí dijiste. Así es. Entonces, eso sucedería. A esas concentraciones, imagínense, ¿no? Y evidentemente, pues sería una deshidratación extrema, que obviamente, pues puede llevar a la muerte, ¿no? Si no se cuida uno. Entonces, bueno, estamos hablando de zonas peligrosas, ¿no? A final de cuentas, donde pueden habitar sí organismos, pero de hecho, pues, digo, es de donde se han obtenido muchos de estos, ¿no? Hay otra, por ejemplo, el Gran Lago Salado en Estados Unidos, que bueno, ese sí tiene concentraciones, creo, de 1.5 molar. Aquí sería de sodio con respecto a cloruro, ¿no? Está en Utah. Y el Mar Muerto que decíamos, que bueno, ya sabemos dónde está, que este más bien tiene cationes de magnesio y de sodio, ¿no? La mayoría. Muy bien. Estamos hablando de organismos mayormente quimiorganótrofos. La mayoría son aerobios estrictos, ¿no? Algo curioso, porque si viven en zonas así como pantanosas de alta salinidad, esperaríamos muchas veces que fueran anaerobios, pero más bien estos están en la superficie y tiene que ver con algo de lo que dijo por ahí Pedro, el hecho de que pueden flotar, ¿no? Tiene que ver justamente con esa parte. Pueden utilizar aminoácidos, ácidos orgánicos, otros compuestos carbonados como fuente de energía y de carbono. Tienen cadena de transportadora de electrones, de hecho tienen activo el citocromo A, B y C, o sea que tienen una facilidad de poder hacer fosforilación oxidativa sin ningún problema. Y además, si los quieres hacer crecer en el laboratorio, pues necesitas muchas vitaminas, ¿no? Ahora, en el organismo que nosotros vemos en la parte, en la imagen de abajo, vemos que está completamente rojo, ¿no? Es digamos, un agua encharcada de una de estas zonas que está así completamente rojo, ¿no? ¿A qué se deberá a veces esas tonalidades donde nosotros tenemos esas altas concentraciones salinas? Ok, pues tiene que ver con muchos de estos organismos que proporcionan esas tonalidades, ¿no? Sobre todo en el color rojo. Ok, eso se debe a la presencia de una proteína, ¿no? Puede ser una proteína integral de la membrana plasmática que está insertada obviamente en este grupo de organismos y que permite obtener energía a través justamente de esa alta salinidad. O sea, no solamente es que la necesiten para vivir, sino que además la aprovechan para poder obtener energía, ¿no? Como sea, si no tienen pared de peptidoglucano, seguramente tienen glicoproteínas. Ok, ¿qué tipo de aminoácidos creen ustedes que deban tener esas, esas paredes celulares o esas membranas plasmáticas hacia el exterior? Si estamos hablando de que lo que importa de la salinidad, pues es el catión. Entonces, ¿qué esperaríamos que tuvieran esos organismos? ¿No? Que fueran polares, profe.
Que fueran polares, ok, pero si es positivo, ok, son polares. Si fuera positivo lo que está afuera, entonces, ¿qué tendría que ser para, digamos, neutralizar un poco la carga a la célula? Ahí está en la diapositiva. ¿No? Está en el párrafo número 1. ¿Quién me ayuda? Aminoácidos ácidos. Aminoácidos ácidos, exactamente, ¿no? Necesitamos de ellos porque están cargados negativamente. Entonces, seguramente dan hacia el exterior una gran cantidad de aminoácidos de carácter ácido. ¿Quiénes son? El aspartato y el glutamato, ¿no? O ácido aspartico y ácido glutámico. Ellos están hacia el exterior y es la manera en que pueden, digamos, neutralizar un poquito de esa gran cantidad de iones, de cationes que existen en el exterior. Los atrae y simplemente los mantiene unidos por atracción electrostática, pero eso permite que no difundan, obviamente, ¿no? Hacia el interior sobre todo. Muy bien, eso sucede en las paredes celulares, ¿no? Nuevamente de glicoproteínas, aquí no hay peptidoglucano. En otros casos, por ejemplo, en algunos organismos el catión, ¿no? Lo que es el potasio, es el ion predominante en el citoplasma. Entonces lo que van a hacer estos organismos es sintetizar o atraer cationes justamente de potasio al interior para, digamos, mantener o tener la misma concentración salina al interior y al exterior, para que no suceda lo que les comentaba ahorita, ¿no? Que se deshidrate la célula, que el agua tenga que salir. Como están más o menos en un equilibrio, por eso se mantiene el agua adentro de las células, ¿no? En el citoplasma. Y eso, pues obviamente es importante para poder sintetizar las proteínas citoplasmáticas, para poder estabilizar, por ejemplo, a los ribosomas, ¿no? Porque ahí sí pueden verse afectados debido a la presencia del catión. Además, utilizan esto que les decía, esta proteína integral que se llaman rodopsinas y que son insertadas en la membrana plasmática. Ok, ¿qué hacen entonces este tipo de proteínas integrales retinales, que también les podemos nosotros llamar retinales o rodopsinas, y que además me dan esa coloración roja en la superficie celular? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Muy bien, estamos hablando de una conformación de la proteína donde de forma natural está en una posición, en el sitio catalítico, deben estar en una posición trans, obviamente aquellos que permiten modificar la estructura de la proteína, ¿sale? Están en una posición trans. ¿Se acuerdan qué era eso de cis y trans? Era sobre lo de la quiralidad, ¿no? Ajá, ok. Cuando eran trans, ¿cómo estaban posicionados? ¿Del mismo lado o de diferente lado? De diferente lado. De diferente lado. Y cuando hablamos de los cis, quiere decir que están posicionados del mismo lado, ¿sale? Así tal cual. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos ese poro cerrado, ¿no? Ese retinal o esa rodopsina cerrada, quiere decir que está en una posición trans, ¿no? Están en una posición trans. No hay ningún problema. Ok. Pero si por algo se necesita abrir, es como un canal, ¿no? Es como un túnel. Si se necesita abrir ese túnel, entonces necesitamos de radiación. Y la radiación va en la longitud de onda, perdón, de 570 nanómetros. Es decir, una longitud de onda similar a la del color rojo. Y es por eso que nosotros vemos esto de color rojo, ¿no? Es por todos los retinales que tienen justamente estos organismos. ¿Qué va a provocar esa luz? Es un fotón de luz. Esa luz, recuerden que es energía, a final de cuentas, que va a provocar que el retinal cambie de la configuración trans a la configuración cis. Y ese cambio de conformación permite que el poro se abra y pueda transportar al exterior algo. Ok, ahora, ¿qué es lo que mueve para poder llegar a obtener la energía que ya habíamos comentado? Pues tiene que crear un gradiente ahí se me fue, de hidrógenos, ¿no? Un gradiente justamente de protones. Entonces lo que hace a través de ese retinal es movilizar a los protones, a los átomos de hidrógeno con carga positiva, hacia el exterior de la célula, creando el gradiente
Entonces puede utilizar una ATPasa, obviamente, que está incrustada en la membrana celular. Y de esa manera pueden obtener energía, ¿no? A expensas de la luz. Entonces son organismos que no necesitan llevar a cabo la fotosíntesis, pero sí necesitan de la luz, ¿no? Y en este caso, de los que nos van a ayudar son las rodopsinas o bacteriorrodopsinas, ¿no? En las membranas plasmáticas. Pueden existir otro tipo de rodopsinas, por ejemplo, está la alorrodopsina, que también encontramos mucho en los halófilos, y es una bomba impulsada por luz, nuevamente en diferente longitud de onda que la anterior, que bombea cloro hacia adentro y contrarresta entonces el potasio. Esto sucede cuando el organismo ha sintetizado tanto potasio al interior que ahora podría ocurrir lo opuesto, lo que también ya nos comentaban hace rato. Si la concentración salina es máxima al interior y un poco menor a la del exterior, entonces va a entrar agua, va a empezar a meter agua, ¿no? A través de la membrana. Y eso traería como consecuencia que se hinchara la célula y que pudiera explotar. Entonces, para poder mantener un equilibrio, lo que hace la alorrodopsina es abrir el canal para bombear iones cloruro del exterior al interior. Y eso entonces se van a alinear el cloro con el potasio y lo van a estabilizar, ¿no? Se va a formar a final de cuentas cloruro de potasio. Que bueno, como está en agua, pues está en solución, no hay ningún problema, ¿sale? Ok, ¿alguna duda de estos retinales y todo esto? Muy bien. Perfectísimo. Muy bien. Esos son los organismos halófilos, ¿sale? Nosotros también tenemos, ¿ok? A las arqueas metanogénicas, en el caso de bacterias. Entonces, como el nombre lo dice, pues están asociadas obviamente a que el metano forma parte de su metabolismo. ¿Qué organismos representativos tenemos aquí? Les vamos a poner el prefijo metano. Con eso los identificamos muy rápidamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a Metanobacterium, tenemos a Metanococcus, tenemos a Metanosarcinas, tenemos a ¿qué más? Metanococcus, no, ya está. Bueno, se me está yendo otra de las importantes. Ahorita a ver si me acuerdo. Pero bueno, como ven, tienen el prefijo metano. Si tienen el prefijo, quiere decir automáticamente que pertenecen a las arqueas metanogénicas, ¿no? No hay eubacterias que produzcan metano. Ojo, no hay, ¿sale? Entonces, para que lo tengan en consideración, si ven algo que produce metano, quiere decir que es una arqueobacteria. Muy bien. Entonces, la producción del metano, de hecho, es parte integral del metabolismo. Su metabolismo tiende a ser quimiolitótrofo. Y es quimiolitótrofo para una amplia variedad de compuestos metilados, ¿no? De compuestos metilados. ¿Quiénes son esos sustratos que tienen carbono, un átomo de carbono? Ok, podría ser, por ejemplo, el metanol, la metilamina, ahí la tenemos, la dimetilamina, la trietilamina, el metilmercaptano, este que está aquí, o el sulfuro de metilo. Todos estos son considerados sustratos metílicos. Hay otros que también pueden aprovechar este tipo de bacterias, como el acetato o el piruvato, ¿no? El piruvato que todos conocemos, que sí trae un CH3, pero además trae grupos por ahí carboxilo, ¿no? Algunos de estos. O, por ejemplo, sustratos del tipo CO2, donde el dióxido de carbono es el principal, pero también puede haber, por ejemplo, formato o monóxido de carbono, ¿sale? Estos son los sustratos de este tipo de bacterias que actúan por quimiolitotrofía. Y en la quimiolitotrofía tú normalmente vas a ver una reacción química que libera energía. Y esa energía es captada obviamente por la célula para la síntesis de ATP, para poder producir el ATP. De tal manera que, por ejemplo, en un sustrato de CO2, ¿no? Un sustrato de CO2, este de aquí, reacciona entonces con hidrógeno para obtener metano y agua, ¿sale? Y la energía liberada es de menos 131 kilojoules. Es una gran cantidad de energía, ¿no? Que puede ser aprovechada nuevamente para la síntesis de ATP. Además, por lo general el metano de este tipo de organismos, primero está en un medio soluble, es decir, que está en un medio acuoso, es líquido por así decirlo, pero cuando es liberado como desecho residual de la célula, dependiendo de dónde se encuentre, puede pasar al estado gaseoso. Y el metano, como ustedes saben, pues es uno de los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con él, justamente.
En el caso de, por ejemplo, el alcohol, el metanol, este que ustedes ven aquí, perteneciente a lo que es los sustratos metílicos, pues no hay pierde, también obtiene energía, menos 113 kilojoules, y si ven las reacciones, pues son muy parecidas, ¿no? Se obtiene metano y agua. Y finalmente con el acetato, que será un representativo de un sustrato acetrófico, este, por ejemplo, reacciona con agua, libera metano, pero también ácidos carbónicos, ¿no? Como por ejemplo el ácido carbónico, es el que ustedes ven por ahí. Entonces, esa energía, pues como ven, ya es mucho menor, es preferente un sustrato del tipo CO2, porque obviamente está muy oxidado, ¿no? Su capacidad reductiva es grandísima. Que si nosotros vemos, por ejemplo, el metanol, donde disminuye esa capacidad, y en el acetato piruvato, pues obviamente disminuye mucho más, ¿no? Disminuye mucho más la oportunidad de poder añadir átomos de carbón, de hidrógeno, que sería la reducción, obviamente, de este tipo de compuestos, ¿sale? Entonces, esas son las bacterias metanogénicas. Ahora, ¿tienen idea para qué se utiliza el metano? ¿No? Pues yo como de algunas aplicaciones que me acuerdo era como combustible industrial o algo así, ¿no? Sí, exactamente. Por lo general se usa más como combustible, ¿no? En estado líquido sobre todo. Así es. Ahora, en estado gaseoso, a veces es utilizado en el desarrollo de nuevas técnicas para generación de energía, como por ejemplo, pues energía eléctrica, ¿no? También puede ser. Entonces el metano lo que hace es impulsar, por ejemplo, una turbina que te va a llevar a la generación de la energía eléctrica. Fíjense que me acordé que esta Yadi, cuando nosotros estudiábamos, nosotros somos del mismo grupo, Yadi y yo, la maestra Yadira, no sé si ya la conocen, ¿sí la conocen? Claro. Ok. Bueno, la maestra Yadira, tenía un proyecto, ¿no? Cuando llegamos a taller 1, ella tenía un proyecto que era obtener metano a partir del uso de este tipo de bacterias de residuos de desecho de los animales del zoológico. E incluso recuerdo que hicieron una buena alianza con el zoológico y no sé qué tanto, ¿no? Sinceramente no sé qué pasó con el proyecto, porque no recuerdo. Ay, disculpen, no recuerdo si llevó a los resultados, ¿no? O qué pasó. Realmente no sé, ¿no? Como a veces pasa con varios proyectos de taller. Pero bueno, yo espero que sí haya obtenido buenos resultados, porque sí estaba muy interesante. Y ese metano, pues finalmente lo querían usar para la obtención de energía, ¿no? Y digo en plural porque era ella con otra amiga que se llama, ya se me olvidó su nombre. Nayeli, ¿sale? Entonces eran ellas dos. Entonces, si algún día están viendo algo de esto allá en Ingeniería Ambiental con Yadi, pregúntenle, ¿no? Pregúntenle para saber qué fue lo que pasó con ese proyecto. Muy bien, esas son las bacterias entonces metanogénicas, ¿no? Son comunes, ¿sí? No lo voy a negar. Y digo, obviamente en mucho menor medida, pero también son responsables de parte de esto del cambio climático, ¿no? El hecho de que ellas ahorita tengan una mayor cantidad de sustrato disponible para poder, pues obviamente crecer, ¿no? En este caso. Muy bien. Y dentro de las euriarqueotas también están las termoplasmatales, que son acidófilas extremas. Aquí está termoplasma, ferroplasma o picrófilos también, ¿no? Son organismos muy acidófilos, estamos hablando de que pueden vivir en pHs de 0 o incluso hasta pHs un poco negativos, si existe el pH negativo, ¿no? Es tan bajo que sale justamente del estándar que nosotros conocemos de 0 a 14. Entonces, más bien la concentración de hidrógenos es tan alta, ¿no? Que puede llegar a este punto, ¿no? Y la mayoría de estos pues, son acidófilos, ya les había dicho, van de la mano de ser termófilos. En el caso de termoplasma estamos hablando de un quimiorganótrofo que vive a 55 grados, tampoco es que sea tan extremo el medio donde vive, pero el pH donde normalmente vive es de 2, ¿no? Un pH que para nosotros ya es complicado. Y por ejemplo, puede utilizar el azufre de forma aerobia o anaerobia. Nosotros vimos anteriormente bacterias que oxidaban o reducían el azufre.
Estas sin bronca hacen la una o para el otro lado, ¿no? Sin problema. En el caso de su pared celular, o membrana celular más bien, tienen tetraéter con manosa y glucosa, y glicoproteínas, pero no esteroles. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos una pared celular, una membrana celular bastante rígida para poder sobrevivir a las condiciones donde se encuentra, la temperatura y el pH, ¿no? Como ya habíamos comentado. Ferroplasma, como el nombre no lo dice, pues quiere decir que puede aprovechar el ion ferroso o el ion férrico, cualquiera de los dos, para poder llegar a la obtención de energía. Es decir, lo va a oxidar, va a añadir átomos de oxígeno a ese hierro, ¿no? Va a perder electrones el oxígeno. Entonces, de esa manera, pues se puede obtener energía por quimiolitotrofía. Y la otra es que pueden obtener los compuestos carbonados a través de CO2, ¿no? Y bueno, finalmente Picrophilus, estamos hablando de que su pH al que puede vivir es de 0.7, el óptimo, pero incluso puede vivir a pHs de 0.06 o incluso hasta negativos, ¿no? Entonces puede sobrevivir fácilmente a esas condiciones en las que normalmente están. E incluso sus contenidos guanina y citosina son bajos, ¿no? Contrario a lo que uno podría pensar en dado caso de que la temperatura pues fuera alto. Y en el caso de la membrana, nosotros tenemos algunos lípidos que pueden ayudar o contribuir a resistir esos pH bajos. Recuerden, principalmente les van a ayudar para estabilizar la carga al exterior. Entonces normalmente tienen por ahí aminoácidos con carga negativa, ¿no? En el caso de Picrophilus. Y bueno, eso es por nombrar algunos organismos pertenecientes a los termoplasmatales o las acidófilas extremas. Ahí está el lipoglicano que ya decíamos, ¿no? Es lo que ya habíamos visto anteriormente el día de ayer. Y imágenes de algunos organismos como Thermoplasma acidophilum, ¿no? Ahí lo podemos ver en microscopía electrónica. Vean el mechón de flagelos que tiene cada una de ellas y la irregularidad de la célula, ¿no? Difícilmente podemos decir que sea coco, ya que está un poco ovoide, ¿no? De esa manera. Y acá tenemos, por ejemplo, esto que sí parece ya un coco, que es Acidophilus, no, perdón, es Thermoplasma volcanicum. Este organismo que nosotros vemos aquí y que nuevamente está de alguna manera protegido, ¿no? Vemos por ahí zonas un poco más blancas que seguramente tienen que ver con la inclusión de azufre al interior de la célula, para que lo pueda aprovechar, ¿no? De esa manera. Muy bien, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Ok, muy bien. Ok, y dentro de Euryarchaeota, nosotros también tenemos algunos organismos, ya decíamos, algunos organismos termófilos. Por ejemplo, tenemos a Thermococcus pyrococcus y Methanopyrus, ¿no? Que ya sabemos que es un organismo que puede producir metano como parte de su metabolismo y que además, pues vive a altas temperaturas, ¿no? En el caso de Thermococcus, estamos hablando de un organismo que vive entre 70 y 95 grados centígrados, tiene un mechón o un penacho de flagelos, aquí lo tenemos, sería este organismo. Es un organismo irregular en cuestión estructural, es anaerobio estricto, quimiorganótrofo, crece a expensas de proteínas, azúcares, también puede utilizar el azufre, como ya hemos visto en otros casos, ¿no? Mientras Pyrococcus, estamos hablando de temperaturas de 106 grados centígrados, o sea, ya temperaturas que se están elevando bastante, ¿no? Y por ejemplo, utiliza proteínas, almidones, maltosas para poder obtener el ácido, ¿no? El ácido pirúvico. Es decir, digo, de ahí puede llevar a cabo la fotosíntesis por Edner-Doudorov y ya después obtener justamente el ácido, ¿no? Y eso le ayuda para poder metabolizar también el azufre. Y finalmente nosotros tenemos a Methanopyrococcus, que estamos hablando de un organismo que puede producir metano a través del CO2, ¿no? Por eso también lo clasificamos aquí. Y normalmente lo encontramos en sedimentos submarinos o chimeneas negras volcánicas. Ahí donde en el fondo del mar está activo un volcán, ahí normalmente se encuentra Methanopyrococcus, ¿no? Y obviamente es un organismo acuático. Sus temperaturas óptimas son de 100 grados centígrados, puede vivir a 120 grados centígrados sin ningún problema. Posee difosfoglicerato cíclico que se le pega obviamente al ADN y también a muchas enzimas como termoestabilizador. Y además, pues los lípidos de membrana, ¿no? Que son bifenil éter, que ya lo habíamos nosotros
comentado, ¿no? Muchas de ellas, por ejemplo, también tienen estas insaturaciones que le pueden ayudar un poquito a la fluidez de la membrana dentro de pues todo lo rígido que normalmente está esa membrana celular, ¿no? Muy bien, eso serían las eurearquiotas y posteriormente están las crenarquiotas. Pero para ello vamos a hacer un breve descanso, ¿no? Vamos a tomar unos 10 minutitos, va a ser nuestro primer receso del día de hoy. Al ratito damos otro receso, entonces, porque hoy va a ser muy teórico, sobre todo por eso hacemos hoy 2 pausas, ¿vale? Entonces, vamos a tomar la primera, dejamos los cambios. Muy bien. Entonces, ahorita tomamos un descansito, ahorita regresamos más o menos como entre 1:10, 1:15, regreso, ¿sale? Para que estén por aquí más o menos entre esas horas. Muy bien, ahorita los veo.